Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende cuando estés escuchando este audio. Hoy salta una noticia desde Twitter, desde la cuenta de Noelia de Trastámara, que reza así. El Reino Unido está preparando una reforma sobre los derechos humanos donde básicamente insisten en anular el derecho individual por el derecho colectivo o social. Por supuesto, dejaré un enlace a la noticia en el mensaje de este audio. Y es que se establece una consulta abierta publicada el 14 de diciembre del año 2021 en el Reino Unido con una actualización del 1 de febrero de este mismo año, que básicamente es una propuesta para reformar la Ley de los Derechos Humanos de 1998. El fin, en la descripción de la consulta, es restablecer un equilibrio adecuado entre los derechos de las personas, la responsabilidad personal y el interés público más amplio. En resumen, se pretende lograr que nuestro sistema alcance el equilibrio adecuado de derechos y responsabilidades. Personalmente, ignoro si eres capaz de comprender la gravedad de lo que estamos hablando. La Declaración Universal de los Derechos Fundamentales o los Derechos Humanos, ratificada en 1998 por todas las naciones del mundo, no es sino una garantía de aquellos derechos fundamentales, valga la redundancia, que un ser humano individual posee por el hecho de ser humano. Si en 1998 años después de Cristo, conocemos y entendemos que esos derechos fundamentales son los que son, yo me pregunto si los derechos fundamentales de un individuo son capaces de evolucionar en el tiempo. Quizá para mejor, pero nunca para peor. Cuando hablamos de interés público y hablamos de bien común, nuevamente estamos haciendo alusión a la base ideológica del comunismo. Perpetrar públicamente una modificación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos no es sino un atentado directo, claro y explícito de la individualidad de cualquier ser humano. Fijaos que el fin de la consulta se cierra a las 11:59 horas de la noche del 8 de marzo del año 2022, el año actual. ¿Por qué expongo y hablo de esta noticia? Lo hago porque muchos a día de hoy, después de las manifestaciones del 12 de febrero en Madrid y otros lugares de España, después de alguna publicación como el fin del pasaporte COVID en según qué autonomías o localidades, estará aplaudiendo, dando gracias por el gran avance que ha llevado la disidencia a cabo para frenar las medidas coactivas de un gobierno que desde el principio tenía los planes muy claros. Siempre he expuesto, y los que sois seguidores de este canal lo sabéis a ciencia cierta, que la pandemia no es más que una fase y que esta, tal como nació, debía morir. Pero ya lo expuse en un audio o en varios no hace mucho tiempo, que el fin de la pandemia no es el fin del problema. Y esta noticia está dejando de manifiesto precisamente esa cuestión. Ahora que somos muchos los que nos hemos dado cuenta de la gran farsa que emana del sistema, no podemos quedarnos simplemente ahí y tenemos que trascender para evolucionar nosotros mismos como seres humanos para acabar con el problema de raíz. Si aún no has entendido que en el principio de jerarquía normativa era la Declaración Universal de los Derechos Humanos la que sostenía realmente y desde el derecho positivo tu individualidad como ser, lo que manifiesta y conlleva la libertad que te corresponde por haber nacido, te darás cuenta que el corromper de tal manera esta escala legal nos deja literalmente desarmados desde una perspectiva de derecho positivo. Pero por otro lado, tienes que entender que esto deja de manifiesto y expuesto y explícito que el derecho positivo solo nació para corromper la ley natural, porque siempre se hizo en favor, por y para el poder. Hoy se está dejando de manifiesto que si los derechos fundamentales son susceptibles de ser modificados, el derecho positivo nos sirve para garantizar los derechos humanos. No sé si se entiende. ¿Y esto dónde nos posiciona? Esto nos posiciona en el lugar en el que ya tenemos que trascender nuevamente y entender que la ley natural es aquella ley implícita en nuestras células con la que nacemos, que se basa en la ética universal y que es la única a la que tenemos que agarrarnos
en una circunstancia como la que acontece y está por venir. A mí me viene a la mente aquellas películas del lejano oeste que hablaban de tomarse la justicia por su mano, con títulos como Ciudad sin ley. La cuestión es que cuando hablamos de ley, generalmente, y en este tipo de películas, hablamos de ley positiva, porque en ese tomarse la justicia por su mano hay gente que se debatía en duelo, quitándole la vida a otras personas. Sin embargo, en la ley natural, en esa ética universal, nadie ostenta ese derecho. Ninguno de nosotros tiene el derecho de quitarle la vida a otro ser humano. Por tanto, tenemos que discernir que nos vamos a encontrar con un paradigma donde vamos a tener que tomar la justicia por nuestra mano, pero desde una ley natural, sin quitarle la vida a nadie, pero ejerciendo nuestra libertad y nuestro derecho de rebelión, que ya nos da igual que esté amparado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos o no. Está implícito y debemos ejercerlo. Fijaos que la noticia emana además del Reino Unido. Es decir, la reforma se plantea desde la magistratura del Reino Unido. Pero esto evidentemente se querrá implantar en el resto de Occidente. Este es el objetivo claro que tenemos que entender nuevamente. Si nosotros dejamos al derecho positivo la potestad de modificar nuestros derechos fundamentales, estamos vendidos. Nuevamente hablaremos de que el poder ostenta el control. Si no es controlado, ¿quién controla el poder? En definitiva, y para no alargar demasiado este audio, la pandemia no ha sido más que una fase del plan. Hace mucho tiempo que llevo hablando de esto. Para mí la pandemia ya es el capítulo del capítulo pasado. Hace 3 o 4 capítulos que ya lo pasé. Y hoy toca seguir avanzando, trascendiendo, evolucionando en conciencia y entendiendo la verdad. Y la verdad y la realidad es que el plan que nace de las élites, que nace desde hace siglos y hoy se materializa y se enfoca en una agenda llamada 2030, tiene un plan bien concebido y que nosotros no tenemos que limitarnos o sobre todo perdernos en aplaudir todo aquello que supone el fin de una fase, que después del fin de una fase viene el comienzo de otra. No pretendo en cualquier caso que este audio sea alarmante, ni decepcionante, ni depresivo, ni negativo. Todo lo contrario. Como siempre digo, la información sirve para posicionarse respecto a ella frente a lo que pueda venir a posteriori. Y esto es un reflejo y es un claro ejemplo de las pretensiones que tienen las élites para con la libertad del individuo. Por tanto, y desde aquí planteo, ¿qué tal si dejamos de mirar la pandemia para empezar a mirar un poquito más adelante? O mejor, un poquito por debajo. Y un poquito por debajo es ver la intención que tiene esta gente para con el individuo, para con el ser humano, para con el ser social, que es limitar su condición individual para o en pro, o más bien argumentada desde una necesidad colectiva. Termino pues dejando de manifiesto nuevamente y expresando, como siempre, que la libertad ni se compra, ni se vende, ni se alquila. La libertad simplemente se ejerce y va a llegar el momento en el que vamos a tener que exponerlo de primera mano y de cara al público. Porque si tú crees todavía que el derecho positivo nos va a amparar o nos va a defender contra la tiranía que emana y que nace del globalismo con un plan bien claro para someter a la población, ya te digo yo que como dique de contención está bien hasta el momento, pero llegará un momento en el que esos jueces, la ética personal y la responsabilidad individual de aquellos jueces y magistrados que o bien están comprados o bien amenazados de muerte, tendrá sus días contados. Y que el derecho positivo no nos va a garantizar la libertad que nos corresponde ejercer. Por tanto, el derecho positivo nació para contaminar la ley natural al ejercicio del poder y solo nos queda la ley natural, que es esa ética universal, para ejercer nuestra libertad, entendiendo que lo que ellos llamaron derecho positivo realmente, como no suma, simplemente resta. Y eso yo lo entiendo como derecho negativo.